En nuestro tema del día de hoy vamos a hablar sobre el monstruo de Catepec, pero antes de iniciar tenemos que dar una breve introducción de lo que es el monstruo de Catepec. Todos los hechos ocurrieron en el Estado de México, específicamente en el municipio de Catepec. Fue apodado monstruo ya que los hechos y los accidentes que ocurrieron durante esta persona fueron un gran impacto a nivel nacional, ya que no se había visto un acto así. Durante el transcurso del video hablaremos sobre qué hechos y qué delitos cometió. Uno de ellos fue el canibalismo. El conocido monstruo de Catepec, Juan Carlos Martín Hernández, y junto a su pareja Patricia Martínez, cometieron sus asesinatos en un periodo de 8 años, dando inicio desde el año 2010 hasta su detención el 4 de octubre de 2018. Juan Carlos presentó un profundo odio hacia las mujeres, dado que en su niñez presentó diversos abusos por parte de su cuidadora, y él sentía que al asesinar a las mujeres estaba violando a las mujeres. Se dice que el primer caso en que el monstruo de Catepec realizó fue en el año 2012, justamente en el mes de abril. Su primera víctima fue Luz de Carmen Miranda González. Se dice que el monstruo de Catepec durante el transcurso era su pareja sentimental, pero al enterarse de encontrar rumores que le fue infiel, llegó a su domicilio y posteriormente la asesinó, quedando así como su primer registro de asesinato. Durante el tiempo del video vamos a ver qué relación tiene la materia con el monstruo de Catepec y relacionarlo poco a poco. Pero antes de esto es una premisa de quién es, por qué lo hizo y cuál fue su fin de realizar estos hechos. Como parte del video se hablará a continuación sobre los trastornos de personalidad. ¿Eso qué quiere decir? El monstruo de Catepec, como bien hemos escuchado, tendría diferentes tipos de trastorno, pero hablaremos primero sobre la personalidad que este tenía. Como primer punto y relación que tenía era el esquizoide. ¿Qué quiere decir con esquizoide? Bueno, concepto como tal, el monstruo de Catepec tenía una cierta desconfianza con la sociedad, ya que tenía una inseguridad con las personas, pero específicamente con las mujeres. Otro punto que tenemos y qué relación tiene con el monstruo de Catepec era el esquizotípico. ¿Qué quiere decir con esto? Que este era una creación o un cierto creyente hacia ciertas deidades o ciertas cosas mágicas, como los horóscopos o como deidad religiosa. En este caso, el monstruo de Catepec fue encontrado que era creyente hacia la Santa Muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando realizaba estos ciertos delitos y homicidios, es que las ofrendas se las hacía para la Santa Muerte. Posteriormente se las ofrecía incluso por solo gusto o por una cierta satisfacción. Por otra parte, también hablaremos sobre los trastornos mentales. En esta parte, como bien hemos escuchado, tiene también una cierta similitud en relación con el monstruo de Catepec. El primer punto es la esquizofrenia. Esquizofrenia, ¿por qué habla sobre el monstruo de Catepec? Bueno, constantemente en su cabeza escuchaba ciertas palabras que tenían que matar a las mujeres solo porque le hacían cierto daño. Por otra parte está la bipolaridad o bipolar. ¿Qué quiere decir con eso? Constantemente con su pareja sufría ciertos cambios de humor, ya que había días donde él se sentía seguro de hacer algo y había otros cambios donde una cierta agresividad hacia su esposa que tenía que estar matando a las mujeres. Por otra parte teníamos la ansiedad. Él constantemente sufría una cierta ansiedad de que tenía que estar constantemente realizando estos actos, a matar a las mujeres. Por eso mismo su esposa le decía, busca una mujer para realizar estos tipos de actos. Ahora hablaremos de los autores Frank Alexander y Weston, que ellos nos hablan de la clasificación criminal. Hablaremos sobre el criminal crónico patológico.
El criminal se relaciona ya que Juan Carlos era el autor principal con ayuda de su esposa de estos asesinatos. El crónico se relaciona porque él realizaba de forma repetitiva y planeada. El patológico se relaciona con el monstruo de Ecatepec, ya que este llevaba a cabo o cometía sus asesinatos por medio de sus trastornos mentales. En el siguiente número tenemos el tema de la psicopatía, pero como punto muy importante, para que una persona sea considerada un psicópata debe de tener por lo menos mínimo 5 puntos para ser considerado psicópata. En este caso, el monstruo de Ecatepec cumple con por lo menos mínimo 11 puntos para considerarse como un psicópata. Como primer punto tenemos la manipulación. ¿Por qué la manipulación? Para cometer los delitos, primero se ganaba la confianza o las necesidades que tenían las mujeres, es decir, él buscaba un letrero en su casa para que trabajaran con ellas, para cuidar a sus hijos, y con base de esto las mujeres accedían a su hogar para llegar a trabajar con él. Otro punto muy importante tenemos la mentira patológica. La mentira patológica sostiene que buscar un objetivo que traten de caer en su vivienda, es decir, buscan ciertas mentiras para que las mujeres encuentren llegar a una manera más accesible a su casa. Tenemos otro punto que es el encanto superficial. El encanto superficial, en pocas palabras, es aquel que quiere ser una persona amable, respetuosa, en cierta parte ganar una confianza con las mujeres o con las personas que quieran estar con él. Otro punto que tenemos es la ausencia de remordimiento. Como tal, el monstruo de Ecatepec, en una de las entrevistas que se le hicieron, es que no tenía ningún remordimiento al realizar estos tipos de actos. Incluso un punto muy importante es de que si él saliera de la cárcel o ser detenido, volvería a cometer estos mismos delitos. Otro punto es el poco autocontrol. ¿Qué quiere decir? No encontraba una necesidad para ganar algo. Como por ejemplo, al cometer estos tipos de delitos, no ganaba algo, sí, pero no como un punto ficticio para tener una necesidad a futuro, sino que esto lo ganaba tal vez para comer, pero no para algo, para llegar a un fin. Tenemos que otro punto es el encanto superficial. No siente ningún sentimiento profundo que haya hecho estos delitos o estos homicidios. Un claro ejemplo es de que a la hora de cometer esos delitos y haber utilizado el canibalismo, no tenía ningún sentimiento al realizar estos tipos de actos. Otro punto que se considera la universalidad criminal. ¿Qué quiere decir con este punto? Constantemente él realizaba esos delitos, pero él podría hacer este revolvimiento o pudo haberla descuartizado, incluso pudo haberla matado a golpes. A veces hubo momentos donde solamente hubo partes de las mujeres que se las comía, había otras que no. Constantemente le había cambiado los delitos. Otro punto es la ausencia de empatía. ¿Qué quiere decir con eso? Que no tenía ninguna empatía al realizar estos tipos de delitos en frente de su esposa. Pero como un poco muy importante es que aunque estaba viviendo con sus hijos, tenía una cierta respeto, por así decirlo, que no vieran sus hijos. Otro punto es que es la ausencia de metas realistas. No tiene una imagen a futuro de lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar convencido de realizar esto, no tenía como tal el fin de realizar estos tipos de actos. Y como último punto es la incapacidad para asumir consecuencias. ¿Qué quiere decir con este punto? Que constantemente al realizar estos tipos de actos no veía el riesgo o las consecuencias que podría cometer, ya que al utilizar los delitos y haber matado a las mujeres, pues al final de cuentas se las tiraba, pero no veía las consecuencias que él veía. Solamente él veía que estaba limpiando el mundo, pero no estaba viendo las consecuencias que estaban viendo a continuación. Como siguiente tema tenemos
a los teóricos, ¿eso qué quiere decir? Una de las teorías que abarcaba durante nuestro tema es el teórico Abraham Maslow. ¿Qué quiere decir Abraham Maslow? Bueno, él nos puso una pirámide de necesidades, pero él primero nos abarcaba desde lo más básico, desde la parte de abajo para después poner la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que las necesidades permanecen de lo más básico para despegar a una escala de la parte de arriba. En la primera parte tenemos lo que es lo fisiológico. ¿Qué relación tiene con el niño con la muerte de Catepec? Bueno, es de que tenía un fin de matar a todas las mujeres y que posteriormente este mismo te las comía. ¿Qué quiere decir? Que tenía un fin de realizar estos actos, pero tenía, digamos, que una justificación para hacer esto. Por otra parte tenemos la parte de la seguridad. ¿Por qué hacía la seguridad? En una de las entrevistas que él decía es porque él estaba limpiando el mundo. ¿Qué quiso decir con eso? Que las mujeres para él todas las mujeres eran malas y que estaba limpiando el mundo pues, por haber hecho todos estos tipos de delitos. Por otra parte tenemos la afiliación. Más que nada él trataba de conectar con toda la sociedad, pero ¿con qué quiere decir con eso? Que él solamente tenía una cierta amabilidad con las mujeres, pero que primero tratar de convencer a las mujeres para que posteriormente realizaran estos actos. Posteriormente tenemos el reconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que primero trataba de reconocer tal vez su delito, pero tenía también un fin de realizar esto. ¿Qué quiere decir? Como la parte desde el principio que les habíamos dicho, es de que él mismo comía a sus víctimas, también las mataba, pero también buscaba una necesidad, como buscaba un reconocimiento que sí mismo buscaba para hacer sus delitos. Y como último punto, en la primera, en la parte de arriba tenemos la autorrelación. ¿Qué quiere decir con este punto? El monstruo de Catepec realizaba estos delitos con un fin. Posteriormente les había dicho que si mataba a sus víctimas era porque buscaba una necesidad de limpiar al mundo de las mujeres. Por eso mismo la autorrelación tiene conexión con el mundo de Catepec porque él buscaba limpiar al mundo a través de estos actos. Ahora les hablaremos sobre las fases del asesino serial. En primer lugar tenemos la fase Aura, que esta tiene relación con el monstruo de Catepec, dado que Juan Carlos tenía un profundo odio hacia las mujeres y tenía fantasías violentas y detalladas de dominación y muerte incluso mucho antes de ejecutar su primer crimen. En segundo lugar tenemos la fase de pesca. Esta tiene relación con el perfil de sus víctimas. El monstruo de Catepec buscaba que sus víctimas fueran mujeres jóvenes, delgadas e incluso muchas de ellas eran madres solteras. Estudiaba sus rutinas con ayuda de su pareja. En tercer lugar tenemos la fase de seducción. El monstruo de Catepec juega un rol crucial junto a su pareja, dado que el monstruo de Catepec hacía entrevistas de trabajo relacionadas con los deberes del hogar y el cuidado de sus hijos, y su pareja se acercaba a las víctimas ofreciéndoles ropa, perfumes y jabones por medio de catálogos. En la cuarta fase tenemos la de captura. Esta se ejecuta una vez que las víctimas ponían un pie dentro de su domicilio. El monstruo de Catepec cerraba de forma inmediata la puerta y utilizaba fuerza física y armas blancas, así privándolas de la libertad, dejándoles cero posibilidad de poder defenderse o de poder huir. En el quinto lugar tenemos la fase de asesinato. El monstruo de Catepec materializaba el homicidio principalmente mediante degollamiento o estrangulación. En sexto lugar tenemos la fase fetichista. Esta se da después de que el monstruo de Catepec desmembraba a sus víctimas y escogía partes específicas de su cuerpo para poder comérselas. Las partes específicas que él escogía de las víctimas eran principalmente los muslos. Como último lugar tenemos la fase maceta. Esta fase se da cuando el agresor regresa a la normalidad y a su vida cotidiana, es decir,
El monstruo de Ecatepec, después de asesinar a sus víctimas, regresaba a la normalidad y caminaba por las calles en forma tranquila y despreocupada, con una carriola donde transportaba los restos humanos. Ahora hablaremos sobre el perfil criminal. El perfil criminal es una técnica basada en aspectos psicosociales del comportamiento humano que se establece a partir de la escena del crimen y las características de las víctimas. Es decir, es un estudio que se le realiza al agresor. Este estudio se le realizó al monstruo de Ecatepec desde preguntas generales como cuál es su nombre, qué edad tiene, si ha consumido una sustancia ilícita o como si tiene familia, a preguntas específicas como desde qué edad ha cometido dichos actos, cuál fue su primera víctima y por qué específicamente mujeres o qué siente al realizar estos asesinatos. Yo te pongo esta mujer, daña a su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda de Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiere salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos o que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo lo quería mucho. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Te fueron momentos de angustia, de miedo? Me mató a mujer. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y lo que he estado yo pretendiendo, que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a un salvador. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. Mientras yo esté aquí,